bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la detección temprana de los pacientes que tienen sepsis utilizando récords médicos electrónicos que tienen mecanismos para alertar cuando se cumplen ciertos criterios. A manera de trasfondo, recuerden que sepsis es una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo reacciona de forma anormal, de forma inapropiada a una infección y resulta en daño orgánico. O sea, en otras palabras, daño orgánico por culpa de una respuesta anormal a una infección. Y la mortalidad de estos pacientes es sumamente alta. De hecho, sepsis es la principal causa de muerte en todos los intensivos en el mundo entero y es una causa principal de muerte intrahospitalaria. Existen una serie de guías que hemos hablado en otros episodios que dicen una serie de intervenciones que se deben llevar a cabo, algunas en la primera hora, otras en las primeras 3 horas, que están determinadas o están o tienen el objetivo de comenzar el paciente en antibióticos y a la misma vez resucitarlo con volumen y con vasopresores. Y eso ha demostrado que tiene una mejoría en los resultados clínicos de estos pacientes. Sin embargo, cuando se mira hacia atrás, se ve que muchos pacientes que estaban sépticos no recibieron esas intervenciones. O sea, la adherencia a esos protocolos no fue la mejor. Y uno de los factores que lleva a que los pacientes que tienen sepsis no reciban las intervenciones recomendadas es que no se reconoce a tiempo que eso es lo que está ocurriendo. En otras palabras, el reconocimiento tardío lleva a que no se diagnostique y por ende no se comiencen estos bundles de cuidado. Y aquí es donde entra el récord médico electrónico y la posibilidad de utilizarlo para, a través de las alertas, reconocer que se están cumpliendo unos criterios, unas banderas rojas que de forma temprana o tan pronto se obtiene esa información, avisa, este paciente puede estar séptico. Y como tienen la posibilidad de estar monitoreando al paciente de forma continua, pues pueden proveer esa información en el momento en que tan pronto se cumplen los criterios, no sencillamente en el momento en que fueron evaluados físicamente por un ser humano. En este estudio de JAMA, que fue en Arabia Saudita, en 5 hospitales en Arabia Saudita, pero más de 60,000 pacientes, tuvo unos resultados bastante impresionantes. Lo primero es que hubo una reducción en la mortalidad a 90 días. Los pacientes que fueron monitorizados electrónicamente tuvieron un 15% menos de riesgo de morir en el hospital en comparación con aquellos que no tuvieron el monitoreo. También la detección temprana electrónica aumentó significativamente la probabilidad de que estos pacientes recibieran otras pruebas importantes como lactato, como herramienta para medir la tendencia de estos pacientes a desarrollar pobre perfusión y recibir entonces otras intervenciones como líquidos en las primeras 12 horas. Así que esto es clínicamente relevante, no solamente porque muestra un resultado para el paciente, sino también porque nos provee la oportunidad o nos provee algo que podemos entonces considerar incorporar al quehacer cotidiano. ¿Cómo funcionan estas alertas? Si usted ya está acostumbrado a trabajar con un récord médico electrónico, sabe que es posible que en el día a día, en la medida en que le va entrando diferentes informaciones al récord, eso provoca que el sistema le responda con ciertas advertencias de alergias, de compatibilidad, etc. En esencia, lo que hacen estos sistemas es que usan los datos existentes, como cambios en los signos vitales,
pruebas de laboratorio y notas clínicas relacionadas con la infección, y cuando detecta algún patrón que cumple con esos criterios, produce la alerta. En este caso, el patrón que se utilizó fue el Quick SOFA, el SOFA rápido. Recuerden que el Quick SOFA es positivo cuando tiene dos de los siguientes tres criterios. Una frecuencia respiratoria rápida, hipotensión y estado mental alterado. Así que con dos de esos criterios se entiende que hay un Quick SOFA positivo. El Quick SOFA es un screening. Realmente la prueba original es el SOFA, y de esto yo he hablado en otros episodios. El Systemic Organ Failure Assessment es una puntuación de fallo orgánico. Básicamente, cuando un órgano se va en fallo, eso se suma al puntaje y permite la cuantificación objetiva de ese grado de fallo orgánico. Lo que en la guía, en la definición de sepsis 3.0 se demostró es que un número significativo de estos pacientes que eventualmente tuvieron un SOFA positivo, inicialmente, preliminarmente, tenían dos de estos tres criterios, y de ahí es que nace el Quick SOFA o el SOFA rápido como una herramienta para detectar los pacientes que están verdaderamente enfermos. Y ha habido mucho debate de la utilidad del Quick SOFA en pacientes que quizás no necesariamente estén sépticos, o pacientes que quizás no estén tan graves, y las guías actuales dicen que no se debe utilizar como única herramienta en el contexto de la toma de decisión de estos pacientes. Pero mi planteamiento siempre sigue siendo de que en los pacientes que clínicamente sabemos que tienen probablemente una infección, un Quick SOFA positivo representa o te habla del subgrupo de pacientes que está mucho más mal, que está en gran riesgo de muerte, porque si ya tiene signos que apuntan a fallo orgánico en este contexto, ese paciente tiene una mortalidad más alta que, por ejemplo, la de un infarto al miocardio oclusivo. Y si hoy en día nadie aceptaría dejar pasar un infarto al miocardio oclusivo de alto riesgo, no podemos permitir que un paciente escéptico pase ni un minuto más sin ser reconocido. Así que la ventaja de esta tecnología es que nos permite la identificación temprana y por lo menos activar los mecanismos internos de cernimiento. Eso no quita que hay que hacer una evaluación del paciente, y si hay alguna otra explicación para lo que estamos viendo, pues quizás no necesariamente eso significa que hay que automáticamente considerar todo el bundle de reanimación, pero permite reconocer que se están cumpliendo unos criterios, especialmente cuando estamos viendo una tendencia. Eso permite también la estandarización de la atención, porque entonces sabemos que si esas son las mejores prácticas, se están llevando a cabo cuando se cumplen los criterios. Se minimizan los errores y se realiza un trabajo mucho más eficiente desde el punto de vista de tiempo. Recuerden que las metas de manejo empezaron hace 20 años atrás siendo en las primeras 6 horas. Luego han bajado a 3. Inclusive se considera en algunos pacientes que están críticamente enfermos que ciertas intervenciones importantes se llevan a cabo en la primera hora. Y si uno piensa que esto es una verdadera emergencia médica, uno piensa, pero ¿cómo es que nos debe tomar tanto tiempo? Nos puede tomar tanto tiempo el instituir terapias que puedan salvar la vida a un paciente que tiene una emergencia médica. Y la realidad es que existen diferentes retrasos a la hora de, primero que nada, reconocer que eso es lo que está ocurriendo y, por ende, instituir las terapias. Así que en la medida en que estas alertas pueden dejarnos saber oportunamente, inclusive, quién sabe si en el futuro la integración de un récord electrónico prehospitalario le permite la activación temprana al paciente cuando está llegando a la sala de emergencia y cumple con estos mismos criterios.
Como toda tecnología, hay una implementación y las implementaciones son siempre tortuosas al principio. Actualmente se sabe que las alertas de diferentes tipos provocan fatiga y por lo tanto reduce la efectividad de las mismas alertas, porque entonces llega el momento en que la gente deja de hacerles caso a las alertas. Así que es importante que las alertas sean pertinentes y sean oportunas, que las recibas en el momento en que estás mejor preparado para actuar sobre ellas y que sean las alertas que tienes que estar recibiendo. Los récords médicos electrónicos hay diferentes tipos de récords médicos electrónicos, hay diferentes tipos de alertas, de early warning systems, alertas tempranas. Y estos sistemas, ninguno ha sido superior a otro. Todos son buenos y todos tienen una serie de limitaciones que se han establecido en muchísimos estudios, donde no son perfectos en algunas poblaciones o pueden tener falsos positivos o no funcionar bien en todos los casos. Y nuevamente, no reemplazan la evaluación clínica, la evaluación por una persona. Inclusive esto habla mucho de la importancia de que el personal que está en triage, en esa sala de emergencia, sea una persona que es capaz de entender lo que está pasando con el paciente, porque hay signos que pueden ser sutiles, pero esa persona puede reconocerlos y determinar que este paciente en efecto está probablemente mostrando lo que puede ser una emergencia médica. También tenemos que evitar el sobretratamiento, el demasiados falsos positivos. Nuevamente, una forma, como en algunos lugares esto se ha implementado de forma exitosa, es que estas alertas lo que provocan es la activación de un equipo que puede un equipo multidisciplinario que puede comenzar con alguien que simplemente hace un triage. Y ese triage, no me refiero al triage a la emergencia, me refiero a un triage de entender si de verdad lo que está ocurriendo amerita que el resto del personal responda. Y de esa manera, no solamente minimiza las activaciones de el personal innecesariamente, sino que también provee para una alerta más temprana cuando el personal que está con el paciente inicialmente no necesariamente está segura de lo que está ocurriendo y por ende no quiere alertar innecesariamente a otras personas, pero sin embargo sí se siente cómodo llamando a esta única persona que sirve como triage para el resto del equipo y de esa forma reconocer si en efecto este paciente amerita una activación completa del sistema. Así que nuevamente en la implementación hay mucha oportunidad de hacer ajustes que se adapten a las realidades de cada hospital. Como yo he dicho en otros episodios, si tú conoces un sistema, solamente conoces un sistema. Lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro por una serie de realidades que son propias de cada institución, de cada lugar. Otro concepto bien importante es la importancia de que el personal, de que todo el personal que está envuelto con el cuidado del paciente esté apto, adepto, aptitud y actitud ante el uso de tecnología. Una frase que yo realmente les recomiendo que nadie deba decir es cuando alguien dice yo no soy muy tecnológico, yo digo esa frase no debes decirla. ¿Por qué? Porque hoy en día todo depende de alguna manera u otra en tecnología. Y si tú dices que tú no eres tecnológico, no eres tecnológica, básicamente lo que estás diciendo es que tú no eres empleable hoy día. Y yo sé que obviamente ustedes que están escuchando un podcast probablemente tienen un sentido bastante práctico del uso de tecnología. Pero ustedes saben muchas personas que no necesariamente tienen la misma aptitud y actitud ante el uso de tecnología. Y esto es algo que tiene que cambiar porque es importante que
la información fluya de la forma más eficiente. Y eso puede ser inclusive con otras personas que interactúan no solamente con el paciente, sino también con el récord médico electrónico. Y eso provee para no solamente una colaboración interdisciplinaria, sino también una respuesta mucho más rápida, porque estamos entonces hablando el mismo idioma y estamos entendiendo cómo eso se operacionaliza. Así es que la detección temprana de sepsis es un ejemplo de cómo la tecnología pudiera mejorar la calidad, y este estudio demuestra de forma interesante ese resultado. Y como les dije, teniendo tantas otras publicaciones que son un poquito ambiguas en el rol de los Early Warning Systems, este artículo es interesante, o por lo menos me llamó la atención. Y es importante que los sistemas electrónicos que se escojan, que se elijan, pues tengan los elementos deseados y a la misma vez que minimicen esa fatiga de alerta, que se capacita el personal en cómo se utiliza y que el personal pueda proveer retroalimentación a el desarrollo de estos equipos, de estos récords electrónicos, para de esa forma irlos mejorando. La tecnología salva vidas, pero es el juicio clínico del personal que está ahí el que las transforma. La tecnología existe, pero necesita siempre de que haya un personal interdisciplinario que entienda cómo aplicarla para el mejor beneficio, no solamente de los pacientes, sino también del personal que está teniendo que trabajar con múltiples emergencias, múltiples crisis, muchas veces simultáneamente en un turno promedio. Espero que esto le haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.